idea de cobrar el curso por el valor del libro, después decidimos no hacerlo gratuito, pero bueno, me parece que si les interesa tenerlo, creo que es una buena posibilidad, no solamente de tener el libro y tener acceso a todo el conocimiento que el libro transmite, sino también de colaborar con lo que es el Poder Judicial, porque nosotros hacemos esto y realmente el valor que tiene es un valor de costo, digamos, no tiene valor comercial. Así que bueno, Diana, gracias. Un placer, nos dejo con Diana, que la quieren escuchar más a ella que Bueno, gracias, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Me alegra mucho que tengan interés en este tema. La propuesta era pensar con ustedes algo que surgió en el 2012 junto con la defensora nacional, con Stella Maris Martínez, la directora del Ministerio Público de la Defensa de Nación. Ella en el 2012 organizó unas actividades en la Universidad de Buenos Aires porque era el aniversario, eran los 200 años de la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz era una constitución muy liberal y por lo tanto introduce el tema de los derechos humanos contra los gobiernos realistas en Europa, y era un proceso que también tuvo repercusión en América Latina y sobre todo tuvo repercusión en lo que fue el movimiento de Mayo en nuestro país en el 1800, y de hecho como en 1810 es que había comenzado todo el proceso de redacción de la Constitución de Cádiz, había mucho intercambio, había muchas ideas que circulaban dentro de ese proceso revolucionario que tenían origen en esta Constitución. Entonces Stella Maris había pensado precisamente en los efectos que había tenido ese debate de la Constitución de Cádiz y el debate sobre los derechos y sobre el concepto de ciudadanía, sobre el nacimiento de una república, porque la Constitución hablaba de un gobierno que tenía legislativo, ejecutivo y judicial, y un ejecutivo que no estaba concentrado como el nuestro, sino que había representación de las Cortes y que entonces tenía una representación más plural. Y qué efecto había tenido entonces sobre nuestro proceso revolucionario. En mi lectura en ese momento fue que era un proceso revolucionario restringido, porque en realidad si bien se hablaba de los ciudadanos de una manera universal en esa Constitución, y de la ciudadanía y de los derechos de una manera universal, después se comenzaba a tener restricciones. ¿Quiénes eran los sujetos de esos derechos? Y en particular, esos sujetos no podían ser las mujeres no podíamos ser ciudadanas en ese momento, ni tener derecho al voto, no podían ser los habitantes de las colonias, es decir, que no podían ser afrodescendientes y no podían ser de pueblos originarios, y además se pedía que ese sujeto de derechos, los que iban a ser diputados, tuvieran una hacienda, tuvieran una propiedad. Quiere decir que no se podía ser pobre, había que ser varón, había que ser blanco, había que ser adulto, había que ser propietario. Y estas condiciones son condiciones que también tuvo nuestra Revolución de Mayo. Nuestra revolución fue en 1810 y en 1811 el Cabildo del Río de la Plata resolvió que no se iban a considerar vecinos, es decir, que no iban a poder participar de esa construcción de ciudadanía que implicaba la asamblea en la revolución, el cabildo en la revolución, ni los negros, ni los indígenas, ni los mestizos, ni las mujeres. Es decir, que la Revolución de Mayo fue para una nueva ciudadanía, pero ese hombre nuevo era varón, blanco, adulto y propietario. Entonces, esta ciudadanía restringida es aquello que llamamos desde el feminismo una posición androcéntrica. Andros es un varón poderoso, no es cualquier varón, no es solo una posición sexista o una posición machista. Ahí habría una cuestión de género que ya es preocupante. Pero no cualquier varón tenía esa posición de poder, solamente determinados varones que además tenían que ser blancos, porque no solo hay una subalternidad de género, hay una subalternidad de etnia, hay una subalternidad de clase, hay una subalternidad de edad, hay una subalternidad de discapacidad. Todas esas subalternidades, entonces, van quedando al margen de una posición de poder. A esa posición de poder la llamamos posición androcéntrica. Por eso a mí me interesaba ver un problema específico que tiene que ver con algo que surge de los derechos, pero verlo como un derecho restringido por estas posiciones androcéntricas.
200 años atrás, pero vale la pena preguntarnos, ¿sigue siendo androcéntrico el derecho? ¿Seguimos teniendo leyes que apelan a un universal, pero que cuando las quiero aplicar encuentro que ciertos sujetos tienen barreras que otros sujetos no tienen? ¿Que quienes llegan a ejercer su derecho es porque han atravesado algunas de estas subalternidades o porque están en posiciones hegemónicas en algunas de estas condiciones? Todos, todas, todes, voy a incluir la cuestión de diversidad de género, ¿podemos ejercer nuestros derechos de la misma manera? Derivado de esta Constitución de Cádiz de 1812, en 1812 este gobierno revolucionario en lo que era el Río de la Plata se propone una asamblea constitucional. La idea era obtener la redacción de una constitución, ese aspecto fracasa, pero en esa asamblea, que se conoce como Asamblea del año 13, a mí me encantaba estudiarla en la escuela, porque me imaginaba esa situación donde todos los tormentos, todas las torturas, todas las subalternidades, la esclavitud, todo eso iba quedando afuera. Claro, yo ahora soy adulta, me había quedado esa linda memoria, pero cuando volví a leerlo, después de tantos años de feminismo, esto te arruina la vida, ¿no? Nunca más podés ser inocente otra vez. Volver a leer esas resoluciones que va sacando la Asamblea del año 13 me hizo pensar que hay dos fenómenos muy típicos de esa asamblea, que son la esclavitud y la tortura. Ustedes recuerdan que esa asamblea prohibía exhibir los instrumentos de tortura. Los instrumentos de tortura eran usados por los jueces y por la policía. 200 años atrás, la policía usaba instrumentos de tortura. Tan influenciado por la Constitución de Cádiz está la Asamblea del año 13, que describe instrumentos de tortura que acá no había, como el potro, por ejemplo, y no describe otros instrumentos que acá se usaban, que eran un poco más criollos, ¿no? Algunos de los saben que tenemos el mérito de que algunos instrumentos de tortura son invento argentino, como la picana eléctrica, por ejemplo, y algunos otros mecanismos que son el orgullo de algunos sistemas policiales. Bueno, policía y justicia, porque la justicia estaba derivada también de un modo de interrogación que incluía la cuestión de la exhibición de elementos de tortura, se ven entonces limitados y no debían usar más instrumentos de tortura ni podían ser exhibidos y son quemados en una fogata esos instrumentos de tortura. Y otra cosa que ocurre es que los hijos de quienes eran esclavos, los hijos o hijas de quienes eran esclavos, quedan libres, ¿no? Los libertos iban a ser aquellos hijos e hijas de quienes estaban en estado de esclavitud, que los hijos también eran propiedad del dueño de esos esclavos. Bueno, los hijos nunca más, y luego en la Constitución de 1853 se resuelve que nadie iba a ser esclavo en el territorio de la República y que si alguien ingresaba al territorio de la República, inmediatamente quedaba liberado, con lo cual hubo mucha migración de países limítrofes que tenían esclavitud, de Brasil, por ejemplo, para poder liberarse apenas transcurría la frontera. Qué paradoja cuando hablamos hoy de ciertas formas de esclavitud y de las migraciones que resultan de esas formas de esclavitud, hablamos de otros temas, particularmente hablamos de la trata de personas, hablamos de la trata con fines de esclavitud laboral y sexual. Y cuando hablamos de tortura, hablamos de otras formas de tortura, hablamos de torturas en las cárceles, hablamos de torturas en lugares de encierro, en neuropsiquiátricos, hablamos de formas de tortura que en general tienen como víctimas a las mujeres, ciertas torturas de tipo sexual, como las que se han estado juzgando en los juicios por la memoria. Ustedes saben que cuando se hizo el juicio a las juntas en los años 80, los delitos sexuales no entraban dentro de los temas juzgados. No es que no entraban dentro de los temas juzgados porque no eran significativos, ni tampoco porque no fueran relatados por las propias víctimas, porque lo fueron, y si ustedes leen el Nunca Más van a encontrar allí la descripción de estos crímenes, sino que lo que ocurrió es que se consideraban delitos de índole privada, es decir, que lo que se iba a juzgar como un crimen de derechos humanos era un crimen cometido por agentes del Estado contra civiles. Pero algo como una violación aparecía como una cuestión interpersonal donde un sujeto violaba a esa mujer y era una cuestión de índole privado y que entonces la mujer podía o no denunciarlo, pero denunciarlo como un delito penal cualquiera y no como un delito de lesa humanidad. Es decir, que prescribía
aun cuando el daño de esa violación o el daño real se expresara muchos años después. Porque ¿qué significa que prescribió un delito contra la integridad sexual? Bueno, ahora está todo eso en revisión, por supuesto. Si hay abusos sexuales infantiles, ¿cuándo prescribe ese delito? ¿Prescribe una X cantidad de años después del hecho o de una cantidad de años después en que surge el daño de ese hecho, que a lo mejor surge 10 o 15 años después? Entonces, la cuestión de la privacidad, la cuestión de los tiempos, toda esta cuestión tiene que ver con formas de ejercicio de impunidad que benefician a ciertos sujetos que son justamente no las víctimas, sino los victimarios. Entonces, parte de lo que queríamos pensar conjuntamente con Estela Maris Martínez y con personas que fueron invitadas a reflexionar, que son las que están compiladas en este libro y algunas de las cuales ustedes van a tener acá exponiendo su trabajo, era ¿qué pasó con estos dos delitos, la esclavitud y la tortura? ¿Qué pasa con estos delitos vistos desde una perspectiva de género 200 años después? Tenemos una asamblea del año 13 que prohíbe la tortura, que limita entonces las formas de esclavitud. ¿Y qué pasa 200 años después? ¿Qué otras formas de tortura y qué otras formas de esclavitud afloran? ¿Y por qué hay, si es que la hay, y yo creo que la hay, es lo que vamos a tratar de ver, ciertas diferencias de género entre quienes son las víctimas de esos delitos que se perpetúan con otras formas? En particular me interesaba ver una forma de esclavitud que es la que tiene que ver con la explotación sexual, es decir, no solamente con la trata de personas. La trata de personas tiene que ver con el engaño producido sobre una persona a la cual se le ofrece, por ejemplo, un trabajo o se le ofrece una determinada posición y luego mediante engaño se la somete a una situación de esclavitud laboral o sexual. Pero acá no estoy hablando del engaño hecho a una persona por la cual se la somete a esa situación de esclavitud, sino el hecho mismo de la explotación sexual, el hecho mismo de que los cuerpos de ciertas personas sean mercancías de compra, de venta y de uso. ¿Es o no es una forma de esclavitud? La explotación misma de la prostitución. Y ahí ustedes saben que con respecto a la prostitución, que en sí misma no configura un delito, eso espero que lo sepamos todos, porque a veces se procede como si fuera un delito. Y de hecho la ciudad de Buenos Aires tiene un código contravencional, uno de cuyos artículos es inconstitucional, que es el artículo 81, que sanciona la oferta y la demanda de sexo en la calle. Bueno, en primer lugar, sancionar la oferta y demanda de sexo es sancionar algo que no configura delito, no se debería hacer. No debería haber sanción sobre algo que es lícito. La prostitución no está prohibida. Lo que está prohibido es la explotación de la prostitución, el proxenetismo, el inducir a alguien a prostitución, el facilitar la prostitución. Estas son las cosas que están prohibidas. Pero en lugar de prohibir a quienes explotan, a quienes ejercen esa relación de poder sobre los cuerpos de las víctimas, se censura o se sanciona a las personas que están en situación de prostitución. Acá vemos un primer problema. Y el segundo problema que vemos es, esa sanción es a la prostitución callejera. ¿Qué significa eso? Significa que si una persona está prostituida y explotada dentro de un local, como pasa en todo el país, y en particular en la ciudad de Buenos Aires, llámese whiskería, nightclub, cabaret, sauna o el nombre de fantasía que le quieran poner, dicho sea de paso, en la tarifaria de la ciudad, es decir, la ley que representa cuáles son los impuestos que se cobran en la ciudad de Buenos Aires, todos esos negocios están bajo un mismo rubro. ¿Por qué? Un negocio donde se baila, otro donde se hace masajes y otro donde se venden bebidas tendrían que estar bajo un mismo rubro, porque el rubro no está explícito, el rubro es explotación, lugares de explotación de la prostitución. Ninguno de ellos está habilitado como lugar de explotación de la prostitución, pero es lo que hacen. Entonces, bajo esta amenaza a la prostitución callejera, donde muchas mujeres o travestis a lo mejor estaban unas horas ejerciendo la prostitución, pero no dependiendo de una institución que las explota o de una organización o de una red de explotación, en algunos casos sí, en otros no, lo que se hace es amenazar a esa persona que está en prostitución callejera, que es en general la prostitución más vulnerable, más pobre, y entonces la manera de defenderse era ejercerla en un lugar donde van a ser explotadas. Se favorecía la explotación
con una sanción a la prostitución callejera que no es un delito, persiguiéndola con la fuerza pública y forzando todo un sistema de coimas, etcétera, que está bastante bien estudiado. Estamos intentando estudiarlo acá con Felicitas Rossi, que está por ahí anónimamente mezclada en el público, analizando cuántas actas se hacen, cuántas de esas actas que se hacen son para oferta y cuántas para demanda. Ahí vemos una de las trampas. No solamente esta cuestión de penalizar la prostitución callejera y entonces justamente ir al segmento más vulnerable y forzar que esas personas estén en lugares de explotación, sino que la figura contravencional no distingue entre oferta y demanda. No son dos artículos, uno para oferta y otro para demanda, es uno, oferta y demanda. Cuando se hace el acta, ¿qué es lo que se está sancionando? Idealmente tendríamos que pensar, hay una persona que oferta y otra que demanda. Pues no, a veces hay un acta, a veces hay dos, a veces hay un nombre masculino, pero resulta que es la travesti que oferta, que ha sido puesta con su nombre masculino. Entonces no tenemos claramente explicitado si es oferta o si es demanda, porque el arreglo es diferente. Para quien demanda, el arreglo es, vos querés que te llegue un acta contravencional a tu casa que diga que estuviste demandando prostitución en Palermo o en la calle, en los lugares que no están, digamos que no están protegidos, porque hay otra perversión sobre esto en la intervención del Estado, que es el establecimiento de zonas rojas, ¿no? Pero entonces, el arreglo es pagá y no te va a llegar ningún acta. En cambio, a quien no paga se le labra el acta. Las actas labradas pocas veces llegan a configurar una figura que finalmente sea una demanda judicial. Y eso en buena parte porque están mal confeccionadas. Pero están mal confeccionadas en un 90%, más o menos, 80 y pico, 90%. Cuando era legisladora lo estudié para poder hacer un proyecto de derogación del artículo 81 que por supuesto no prosperó, porque la explotación de la prostitución financia campañas políticas, entonces es un poquito difícil hacer prosperar este tipo de proyectos. Entonces, lo que ocurre es que la mayoría están mal confeccionadas porque en realidad son una coerción, no son en realidad un acta para establecer una contravención que proteja a la ciudadanía como código vecinal para tener una buena convivencia, se lo llamaba código de convivencia al código contravencional, una convivencia que no quede impactada por algo negativo como es la explotación de la prostitución. No, las actas están mal confeccionadas, pocas llegan a la justicia y de las que llegan a la justicia solo un 2% tiene una sanción. Y esas que tienen una sanción, la mayoría de los casos son varones peruanos que en realidad son travestis que ejercen la prostitución. Entonces, ¿cuántas travestis peruanas hay en la ciudad de Buenos Aires como para que la mayor cantidad de sanciones recaiga sobre ellas? Acá hay un problema con el tema de las zonas rojas. Estoy siendo muy cruda, queda todo filmado porque me van a reelegir muchas veces en mis cargos. Estoy siendo muy cruda porque yo creo que es la verdad y me gustaría que partiéramos de ese diagnóstico verdadero, porque yo creo que hay un problema y la única manera de resolver los problemas es tener un buen diagnóstico. El problema que tenemos es que cuando se decidió establecer un acuerdo de gobernabilidad para que las calles no estuvieran, digamos que no hubiera, sobre todo travestis, porque eran las que resultaba más chocante porque se decía que eran más violentas o eran más escandalosas o se exhibían desnudas, entonces había todo un movimiento vecinal que fue el que procuró que se pusiera esa contravención dentro del Código de Convivencia o el Código Contravencional. Vecinos y vecinas que decían que la presencia de las travestis alteraba el barrio, que había ruido, etcétera, que había suciedad, ¿no? Si había ruido, hay una contravención que es ruidos molestos, y no importa que ese ruido molesto lo haga una procesión a la Virgen o un grupo de travestis. Ruidos molestos es ruidos molestos. Tiene su contravención. Si hay daño a la propiedad pública, tiene su sanción el daño a la propiedad. Si ninguna de estas cosas carecía de figura contravencional o de figura penal. Con lo cual, esos argumentos no eran para crear una persecución a la prostitución, que insisto, no es delito.
¿Qué es lo que ocurrió? Se decidió acordar con algunas organizaciones una zona roja, es decir, un lugar donde todas las personas que ejercían la prostitución, pero en particular las travestis, estuvieran juntas. Hola. Estuvieran juntas. Esa zona es en Palermo y se acordaron ciertas normas como de convivencia con ellas, o sea que y que iban a tirar los forros en los basureros, que iban a tener baños químicos, bueno, una serie de acuerdos de convivencia, ¿no? Para que quienes salían a correr a las 6 de la mañana no se encontraran los restos quizás de ellos mismos un rato antes, ¿no? Entonces, ¿con quiénes se estableció este acuerdo? Este acuerdo se establece con algunas personas en nombre de todas. Algunas organizaciones o algunas personas acordaron que hubiera una zona roja y aquí quiero vamos a traer el testimonio de Loana Berkins. Loana Berkins, como ustedes saben, murió hace muy pocos días. Ella dirigía el área de diversidad sexual e identidad de género dentro del Observatorio de Género en la Justicia, que es desde donde hicimos esta publicación. Y Loana tenía un eslogan que era: la zona roja es el corralito de las pobres. O sea, cuando hablamos de zona roja estamos hablando de encerrar allí a quienes no pueden, como cualquier vecino o vecina, circular por cualquier lugar de la ciudad haciendo algo que no es ilícito. ¿Por qué tendrían que estar en un corralito, en una zona roja, personas que no hacen nada que sea ilícito? Entonces, la cuestión de la zona roja favoreció también el hecho de que una parte de las redes de prostitución son también redes de circulación de droga. Entonces, el hecho de que las detenidas... ¿Quién hace circular la droga? ¿Quién hace circular la droga dentro de ese perímetro donde las travestis están autorizadas, sobre todo las travestis, porque son las más visibles, autorizadas a ejercer la prostitución? La referencia que yo tenía cuando era diputada es que la propia policía les daba la droga y les decía: vos podés ejercer la prostitución y no te sancionamos y no te torturamos, etc. Y además traficás para nosotros. Ahora, si a quienes se ha detenido y a quienes se ha sancionado son travestis peruanas, ¿es que había un conflicto en quién traficaba la droga y para quién? ¿Por qué travestis peruanas son las únicas que resultan sancionadas? Es decir, son preguntas que tenemos que hacernos cuando vemos de qué manera selectiva funciona el Poder Judicial. Si el Poder Judicial funciona de manera selectiva, porque hay hechos que quedan impunes, porque hay víctimas construidas desde el poder del Estado y porque hay una segmentación en el tipo de sanciones, entonces nos tenemos que preguntar quiénes son los sujetos de derecho y cuáles quedan en situaciones de subalternidad. Una cosa que me parece muy importante señalar es que el problema de las redes de prostitución no es un problema contemporáneo, si bien la trata como figura surge en nuestra legislación de manera más o menos. Gracias, necesitábamos un poquito de... Bailemos todos. No, bienvenida, ¿no? Está todo bien. Bueno, les decía que si bien la legislación con respecto a trata es relativamente reciente y tiene que ver con una declaración internacional que es el Protocolo de Palermo, en el cual se trata de trabajar con los delitos transnacionales y con las redes de corrupción, el problema de las redes de corrupción para explotación de la prostitución no es reciente, es un problema muy antiguo, inclusive es un problema previo a la Constitución de la Nación en 1810. Hay un testimonio que quiero leerles del libro, quienes lo tienen está en la página 70. Hay un tipo de esclavitud que no solo continuó, sino que floreció como negocio. La esclavitud sexual, bueno, a pesar de que la esclavitud supuestamente, la esclavitud es uno de los primeros estigmas, digamos, de la historia antigua y medieval, que con la modernidad se elimina.
el surgimiento del contrato laboral en la Revolución Industrial en Inglaterra, surge el contrato laboral y por lo tanto ya no hay esclavitud. Habrá explotación laboral, que es otra cosa, pero ya no hay esclavitud porque supuestamente quien tiene los medios de producción acuerda con quien vende su fuerza de trabajo en un contrato, en un pacto, un salario a cambio de su fuerza de trabajo. Hay otras formas de explotación ahí, laboral, pero no esclavitud. La idea de esclavitud es una idea que es eliminada no tanto por el avance de los derechos humanos como por el avance de la instalación de un sistema económico, que es el capitalismo. Es en realidad el surgimiento del Estado moderno y el capitalismo lo que hace terminar con la esclavitud como fenómeno, mucho más que la idea de derechos humanos, derechos individuales, ciudadanía, universalidad de los derechos, etc. Ahora, sin embargo, a pesar de que entonces con el contrato laboral ya no habría esclavitud laboral, hay otra forma de esclavitud que no solo continuó, sino que floreció como negocio, la esclavitud sexual que todavía hoy mancha de impunidad las declamaciones de derechos. Y no solo eso, el tráfico y la trata con este fin preceden incluso el inicio de la República. Como señala Raúl Schnabel en un artículo que se llama Historia de la trata de personas en Argentina como persistencia de la esclavitud, él cuenta, en el año 1797, recordemos que 1789 es la Revolución Francesa, 1810 es nuestra Revolución de Mayo, ahí en el medio, una población de reclusas inglesas viaja a una colonia penitenciaria de Australia, pero recaló en el Río de la Plata tras un motín a bordo del barco que las conducía. La mayoría de las mujeres se quedó en Buenos Aires para ejercer la prostitución, sometiéndose a rufianes extranjeros que ya se habían instalado en Buenos Aires. Aún no habíamos nacido como nación y la trata de blancas mediante la explotación de la prostitución ajena precedió al nacimiento de la patria. Es decir, ya por el hecho de que la migración era migración de varones, ya había redes de prostitución y explotación de la prostitución aún antes de la Constitución de la República. Y una expresión en la que me interesa ahondar un poquito es esta idea de la trata de blancas, expresión que todavía alguna gente usa, ¿no? Y alguna gente progresista se le escapa de vez en cuando y habla de trata de blancas. Porque si la esclavitud sexual o la trata de personas o la explotación de la prostitución de por sí es algo que condiciona la valoración de los cuerpos de las mujeres, la idea de pensar que esto solo es escandaloso cuando las mujeres son blancas nos da una idea del modo en que un cuerpo de una mujer negra era un cuerpo naturalmente disponible. Ni siquiera se cuestionaba, así como una persona negra se consideraba esclava por el hecho de su color de piel, luego una mujer negra se iba a considerar sexualmente disponible simplemente por su color de piel. Ahí no había trata, esclavitud, etc. Eran cuerpos disponibles. Lo escandaloso era que una mujer blanca fuera una mujer esclava sexual. Inclusive sale una publicación en la época de la colonia, en los primeros años de la Revolución de Mayo, que se llamaba El Puente de los Suspiros, que denunciaba a los proxenetas con nombre y apellido y denunciaba dónde estaban los lugares de explotación sexual de las mujeres. Era un periódico anarquista. Entonces denunciaba con nombre y apellido de una manera realmente muy fuerte, de hecho, bueno, por supuesto después fue prohibido, etc. Y hay en esa publicación una proclama que está destinada a las mujeres, diciéndole a las mujeres que salgan de esa situación de esclavitud, que se animen a denunciarla y a cuestionarla. Y dice, esta proclama, dice, a todas las esclavas blancas del Río de la Plata, salgan de esa situación, asuman la esclavitud sexual, salgan de ella. Y concluía diciendo, compañeras, viva la libertad, viva la independencia, guerra a la esclavitud blanca. En realidad, en esta publicación, en El Puente de los Suspiros, había también una explicación de qué se proponían hacer, que decía, la fundación del Puente de los Suspiros no obedece a más propósitos ni persigue otro fin que la abolición de la trata de blancas en el Río de la Plata. Es vergonzoso para el país que las mujeres europeas sean encerradas en cárceles mantenidas por la codicia de los rufianes.
podían ver perfectamente que estar encerrado en un prostíbulo era una situación de esclavitud y de cárcel para las descendientes de europeas. Las mujeres criollas, las mujeres negras, las mujeres indígenas no producían este escándalo. Es decir, se trataba de llamar la atención de los ciudadanos, y los ciudadanos eran blancos. Había en la colonia una norma por la cual si un criollo había juntado suficiente dinero, podía mandárselo al rey de España, y el rey de España le mandaba lo que se llamaba certificado de blancura. El certificado de blancura era un diploma que decía téngaselo por blanco. Y nosotros podemos decir, a Michael Jackson le habría encantado comprarse un certificado de ese tipo. ¿Qué quiere decir téngaselo por blanco? ¿Alguien puede cambiar su color de piel porque le manda un certificado del rey? Téngaselo por blanco era el acceso a la ciudadanía. Téngaselo por blanco era un diploma con el que él iba al cabildo y lo dejaban entrar, porque ya no le podían decir que como no era blanco no podía entrar. Suficiente dinero para la corona, costaba caro, ¿no? Pero podía entonces ser considerado blanco, o sea, ser considerado ciudadano. Se podía comprar la ciudadanía. Entre la cuestión de etnia y la cuestión de clase, la de clase era más importante. Si el tipo era rico, podía ser blanco, aunque no lo fuera, considerado como si fuera blanco. A veces, cuando uno analiza los sistemas internacionales, económicos y geopolíticos, pienso que cuando pagamos la deuda externa, pagamos un certificado de blancura, que queremos que ciertos interlocutores nos tengan por blancos, nos tengan por confiables, nos tengan por poco riesgosos, nos tengan por personas con las cuales se puede comerciar, ¿no?, con reglas de juego. Bueno, seguimos pagando muchos certificados de blancura. Las mujeres tenemos que preguntarnos qué certificados de blancura pagamos para ser aceptadas en muchas instituciones, incluyendo la justicia. Sí. Perdón, no sé si es pertinente lo que voy a decir, pero esto me trae a mí un recuerdo de no hace mucho tiempo. Yo tengo amigas bahianas, son de raza negra, y tengo amigas brasileras que son de raza blanca. Y el problema es entre ellas. O sea, una negra no puede estar sentada en un café tomando un café sola porque es punto. Claro. Una brasilera blanca sí puede. Yo con esto me refiero a, ¿simplemente es una cuestión de ley o es una cuestión de mentalidad de todos los ciudadanos? Todos los cuerpos son cuerpos recubiertos de sentido. No hay ningún cuerpo que sea nada más que lo que es. El cuerpo está interpretado por quien lo mira. Entonces, ese cuerpo va a ser interpretado de cierta manera. De la misma manera que cuando una mujer sufre una violación y le preguntan cómo ibas vestida, o se le pregunta ahora a dos mochileras cómo iban solas. No iban solas, iban juntas. ¿Qué quiere decir que iban solas? En una mesa de mujeres le dicen, ¿qué hacen? ¿Están solitas? Solito estás vos, nosotras estamos todas juntas. O sea, ¿qué quiere decir solas? ¿Qué quiere decir cómo estaba vestida? ¿Qué código de vestimenta es el que puede ser leído de manera tal que diga ese cuerpo es apropiable por cualquier varón? Esto tiene que ver con algo a lo que Carol Pateman, que es una politóloga, llamaba el contrato sexual o el pacto sexual. El contrato sexual, decía ella, es previo al contrato social y señala que el lugar de lo privado es de las mujeres y el lugar de lo público es de los varones. Y que esas mujeres en el espacio de lo privado son mujeres que le pertenecen a un varón. Es decir, el pacto social entre varones le dice, cada varón tiene derecho a la propiedad sobre el cuerpo de una mujer, que es su mujer. Y esa señora será la señora de ese señor. Y todos los varones tienen como propiedad colectiva un pequeño conjunto de varones, un pequeño conjunto de mujeres. Esas mujeres son las mujeres públicas. Es decir, son las mujeres que no pertenecen al espacio privado ni son apropiadas solo por un varón, sino que como están en el espacio público y no son propiedad de un varón, son colectivamente apropiables por cualquier varón. Este es el pacto de prostitución, este es el pacto de consumo de prostitución que hacen los varones. Interpretan ese cuerpo como un cuerpo apropiable. Yo fui defensora del pueblo durante 5 años en el momento en que hubo acá mucho tráfico de mujeres dominicanas. El inicio de la investigación sobre el tráfico de mujeres dominicanas para explotación de la prostitución, que fue en los años 90, cuando era muy lucrativo, entonces en lugar de pasar por acá para ir a Europa, se quedaban porque el dólar estaba 1 a 1 y les rendía exactamente lo mismo a los proxenetas explotarlas acá. En ese momento vino una abogada dominicana
escandalizada, porque ella estaba casada con un diplomático, diciendo que en la calle trataban la tocaban o le hacían ofertas sexuales solo porque era dominicana y porque tenía aspecto de mujer dominicana, porque era negra, porque tenía rulitos, entonces era el aspecto, el nuevo aspecto exótico que tenían ese nuevo conjunto de mujeres que circulaban como apropiables. Sí, pero yo lo que me quiero referir es a esto. Nosotras somos mujeres, nosotras somos generalmente, desde los tiempos, quienes criamos y educamos varones. No somos nosotras, no digo todas, algunas serán, otras no, pero no somos nosotras las que vamos instaurando en el psiquismo del varón determinadas cosas. Me pone muy triste escucharte, pero igual te voy a contestar. Yo dije antes que el pacto, ese contrato sexual o ese pacto sexual entre varones indicaba una distribución de los ámbitos. Los varones en el ámbito público tienen derecho al trabajo, tienen derecho a estudiar, tienen derecho a hacer política, a la ciudadanía, a votar. Las mujeres en el ámbito privado tienen una obligación que es la tarea reproductiva, que es no remunerada. Es decir, la tarea del varón en el ámbito público va a ser remunerada, contrato laboral, etcétera. La tarea de la mujer va a ser trabajo, pero no remunerado. En realidad, varones y mujeres tendríamos que compartir el trabajo de cuidado y por lo tanto es responsabilidad de varones y mujeres esa primera socialización. Atribuirle a las mujeres, que son además las víctimas de un sistema patriarcal, que son las reproductoras, es mostrar hasta qué punto están victimizadas. De la misma manera que cuando un dirigente sindical, en lugar de proteger a sus compañeros trabajadores, pacta con la patronal, es una triste muestra del grado de vulnerabilidad que tiene una clase social, como es la de los trabajadores, que sus propios dirigentes traicionan aquello que podría modificar las relaciones de producción. Es exactamente lo mismo, en un caso clase, en otro caso género. Pero atribuirle la responsabilidad a las víctimas me parece un poquito audaz. Otra cosa es decir, podríamos en el ámbito doméstico, con este ámbito de influencia que tenemos, hacer algunas modificaciones. Y ahí diría sí, da la casualidad que todas las tareas de primera socialización están a cargo de mujeres, sojuzgadas por un sistema, esperando que parte del trabajo reproductivo es la reproducción social, es decir, la socialización de esos niños o de esas niñas para que sean buenos y buenas adultos en el futuro en los roles que la sociedad les reserva, que están sesgados por la propia ideología. Entonces, ¿podríamos hacer diferencias? Sí, podríamos hacer diferencias, pero de ahí a responsabilizar por el sojuzgamiento a quienes son las reproductoras sociales me parece que es un avance que yo no admitiría, no llegaría hasta ese punto. Pero te pido, el hecho de que tengas un micrófono en la mano, digamos, habías hecho una interrupción para decir algo, no hagamos un diálogo de esto. No, está bien. Porque mi necesito... idea era llegar a esto, a lo que vos dijiste, o sea, podemos hacer algo porque somos nosotros. Sí, estamos acá, entre otras cosas, porque pensamos que podemos hacer algo. Si no, estaría en mi casa cuidando, haciendo tostadas, es la hora de la merienda. Bueno, quería compartir algo con ustedes. Yo les dije, estábamos hablando de quiénes son esos sujetos vulnerables, quiénes son esos sujetos apartados por la ciudadanía. Y desde un punto de vista de género hay dos cosas que me interesan. Por un lado, ver esta vulnerabilidad sistemática de las mujeres por este pacto sexual, el hecho de que ellas sean entonces cuerpos que están apropiados para la función reproductiva, y esto también tiene que ver con un sistema económico, porque la función reproductiva, el tener hijos que van a ser legítimos dentro del matrimonio es lo que garantiza la herencia, o sea, garantiza la preservación del sistema de propiedad, y las mujeres públicas cuya sexualidad también va a ser apropiada. Entonces tengo una capacidad reproductiva apropiada y una sexualidad apropiada a través de la explotación de la prostitución. Con lo cual, hablar de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es algo que genera resistencias enormes, no solamente cuando hablamos de autonomía en las decisiones de la sexualidad, cuando hablamos de tener relaciones sexuales o no con quien queramos, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, intersexuales, transexuales, pansexuales o asexuales, con el espaciamiento que queramos, con fines reproductivos o no, que el Estado tiene la obligación de dar tanto métodos anticonceptivos como asistencia a los planes reproductivos, si es que mi sexualidad es con fines reproductivos, para el embarazo, parto, puerperio, lactancia, parto humanizado, todo esto está en la constelación de derechos. Sin embargo, en todo, reproducción asistida, en todo esto hay resistencia.
porque todo esto significaría una autonomía en la toma de decisiones sobre algo que históricamente ha sido apropiado. Entonces, hay muchas maneras de esclavizar y hay muchas maneras de torturar que tienen que ver con la sexualidad. Esto en relación con las mujeres, pero también me interesa pensar que la sexualidad no somos solo las mujeres, ni somos solo varones y mujeres. La sexualidad no es dicotómica, hay diversas expresiones de la sexualidad. Y que aun cuando hablamos de prostitución, es decir, cuando hablamos de esclavitud sexual, estamos hablando de situaciones en las cuales algunos sujetos la pasan peor. Y parte de los sujetos que la pasan peor son las travestis, porque las travestis, al desafiar la dicotomía de la sexualidad, al ser interpretadas como cuerpos que no son ni masculinos ni femeninos, eran pensadas como personas que solamente se dedicaban a la prostitución. Entonces, ver una travesti en ese sistema que las excluía de cualquier integración a la educación, al trabajo, al estudio, etc., era ver un cuerpo disponible porque era un cuerpo en prostitución, lo cual valía durante mucho tiempo una persecución, estuvieran haciendo lo que estuvieran haciendo. El mero hecho de que una persona fuera travesti implicaba que había un aspecto delictivo, un aspecto a perseguir en esa condición. Con respecto a la prostitución, hay tres posiciones habituales que tienen que ver con el modo en que la vamos a interpretar y las políticas públicas que vamos a tener. Una de las posiciones es prohibicionista. La posición prohibicionista dice se va a prohibir el ejercicio de la prostitución. Prohibir el ejercicio de la prostitución implica perseguir a las personas que la ejercen, porque sería un hecho delictivo, un hecho prohibido. Otra posición es el reglamentarismo, que es decir, no está prohibido el ejercicio de la prostitución, pero es conveniente reglamentarlo, legitimarlo de alguna manera que le dé determinado tipo de protección, considerarlo, ustedes lo habrán visto, como posiciones reglamentaristas o posiciones que defienden la prostitución como un trabajo. Nuestro país no es ni reglamentarista ni prohibicionista, nuestro país es abolicionista. Abolicionista significa que las personas en prostitución no van a ser consideradas delincuentes porque no están haciendo nada que sea ilegal, pero sí van a ser consideradas víctimas de un sistema prostituyente. El abolicionismo va a considerar que no es deseable socialmente el ejercicio de la prostitución. Y al considerar que no es deseable socialmente, no es que va a perseguir, no debería perseguir a quienes están en prostitución porque se las va a considerar víctimas de un sistema prostituyente. Si son víctimas, ¿qué es lo que hay que hacer? Protegerlas con políticas públicas. Protegerlas no implica tomarnos su autonomía en precio por esa protección, es decir, no implica obligarlas a determinadas cosas. Digo esto porque parte de las políticas que se han pensado en relación con la prostitución tienen que ver con ciertas órdenes religiosas que lo que hacen es decirles a las personas en prostitución, las vamos a ayudar, pero tienen que jurar que nunca más van a hacer esas cosas horribles, espantosas que tienen que ver con la sexualidad. Y recuerdo una vez que vino una mujer que estaba haciendo un curso de costura que le daban las monjas adoratrices. Entonces, bueno, para sacarlas de la prostitución las entrenaban en una labor que les podía dar un ingreso económico, todo eso está muy bien. Pero antes del taller tenían que aceptar estar en una clase de catequesis, después en una misa y después iban al taller donde les enseñaban costura. Y cuando me cuenta esto la mujer, ¿por qué venía a decirme que tenían este problema con la orden de las adoratrices? Me dice, porque tenemos que ir a una misa y la misa la da el Padre Graci. Pero nosotras seremos putas, pero tenemos dignidad. No podemos admitir que el Padre Graci nos dé misa. Al Padre Graci nunca le fueron sacadas sus condiciones sacerdotales, a pesar de los delitos que cometió. Con lo cual, esta mujer lo que estaba diciendo es, me están condicionando de manera religiosa, pero además con algo que es indigno, como para poder recibir indicaciones de lo que está bien y lo que está mal de un sujeto que digamos que tiene, al menos entre paréntesis, la condición de credibilidad. Entonces, no me tomo su autonomía, pero le doy condiciones de inserción laboral, condiciones económicas, para quienes quieran tener otro modelo de vida. Es decir, el Estado lo que debería hacer en un sistema abolicionista es procurar otras condiciones de vida para quienes quieran dejar la prostitución, pero no prohibirla. Lo que sí debe perseguir un sistema abolicionista es el proxenetismo,
es la explotación de la prostitución, es el inducir a prostitución, etc. ¿Qué hace el Estado argentino? Da alternativas para las personas que están en prostitución, les crea una zona roja. Esa no es una alternativa. Les da subsidios, se les da maneras de salir de la prostitución que no impliquen que las que quieren seguir ejerciendo la prostitución la puedan seguir ejerciendo. No, les dice, ¿qué tal si somos tan progresistas que lo pensamos como un trabajo y entonces nos afiliamos a un sindicato de meretrices y le pagamos una cuota sindical a la asociación de sindicatos, ¿no? A la central obrera, le pagamos una cuota sindical? ¿De dónde sale esa cuota sindical? Discutí esto con un dirigente socialista, porque yo le decía, ¿vos te das cuenta que le estás pidiendo que te pague una cuota que sale del ejercicio de la prostitución? Y él me dijo, no me digas eso porque yo soy socialista. Y yo le dije, en mi barrio lo llaman de otra manera al que le saca dinero a las prostitutas. Debe ser porque vivo en un barrio muy humilde. Yo creo que el modo, en las conductas que estamos teniendo en relación con la atención de las personas en prostitución no tiene nada que ver con lo que legalmente corresponde al sistema que funciona en la Argentina por el momento, que es el abolicionismo. Ni prohibir la prostitución y perseguirla, ni considerar que hay que reglamentarla y hacerla un trabajo. No es que no haya habido una experiencia de reglamentación. De hecho, hubo una experiencia de reglamentación en 1875. Se dictó la ordenanza que reglamentaría la prostitución, que hasta ese momento había funcionaba solo por autorización de cada intendente municipal. Si uno lo piensa, sigue funcionando bastante así. Algunos intendentes están en relación, pensemos en el juicio de Marita Verón en Tucumán. Algunos intendentes, algunos gobernadores, pensemos en las casitas en Santa Cruz, ¿no? Donde el gobernador dice, abran las casitas porque los empresarios van a tener lucro cesante. No puede ser que la policía las allane, que la justicia las allane y porque encuentra menores de edad y mujeres en trata de personas las cierre porque vienen las vacaciones y hay lucro cesante para los empresarios. Entonces, pensemos el pacto que hay entre los dirigentes políticos y las redes de explotación de prostitución. Hasta el momento, el funcionario municipal autorizaba el funcionamiento de los prostíbulos. Acá se quiere hacer una ordenanza para reglamentarlo. La reglamentación caracterizaba a las prostitutas como mujeres que vendían favores sexuales a más de un hombre. Está en la página 71 para quienes tienen al final de la página. Bajo esta nueva ordenanza, los casinos y confiterías donde se ejercía la prostitución debían registrarse o serían clausurados. El registro incluía una patente anual de 10.000 pesos por establecimiento y 100 pesos por cada prostituta. La reglamentación ordenaba que las prostitutas debían ser mayores de 18 años, a no ser que probaran que antes de esa edad se habían entregado a la prostitución. Entonces, ¿qué pasaba? Encerraban a las menores de edad y cuando cumplían 18 años la ponían en blanco, es decir, pagaban los 100 pesos y decían, pero ya la agarré ya prostituida, por lo tanto no había delito de ninguna índole. Es decir, que eso favoreció el encarcelamiento, el encierro de las que eran menores de edad, no podían salir. Este punto produjo un gran beneficio a los tratantes de blancas y las casas autorizadas, ya que casi la totalidad de las pupilas que ingresaban eran menores de edad y por ellas las escondían y no pagaban nada, ¿no? Las mismas no podían mostrarse en la puerta de calle, ni en ventanas, ni en balcones. Debían encontrarse en la casa 2 horas después de la puesta de sol y llevar una fotografía con sus datos y los de la casa de tolerancia donde trabajaban. Las nuevas casas de tolerancia debían estar a más de 2 cuadras de templos, teatros y escuelas, lo mismo que se dijo con la zona roja. O sea, las personas pueden ejercer la prostitución a 2 cuadras de los teatros, calles, escuelas y... Perdón, los teatros no, los templos, teatros y escuelas. Ser regenteadas exclusivamente por mujeres. El control sobre las prostitutas era muy fuerte. Las regentas debían llevar un libro en el cual se anotaban los datos personales de las mujeres que trabajaban en la casa. Y no era fácil para ellas abandonar esos lugares. Según el artículo 12, las prostitutas que dejen de pertenecer a una casa de prostitución quedarán bajo la vigilancia de la policía mientras no cambien de género de vida. O sea, si la mujer se quería ir, aparentemente tenía la libertad de irse, a partir de los 18 años. Pensemos que en ese momento la mayoría de edad era los 21, es decir, hasta los 21
Una mujer, por ejemplo, no se podía casar sin autorización de sus padres, pero podía ser prostituta sin autorización de nadie. Pensemos también en cómo el Código Civil y estas reglamentaciones tenían estos ruidos, ¿no?, en los modos de considerar la autonomía de las personas. ¿Qué significa cambiar de vida? La mujer dejaba el prostíbulo y seguramente tenía que ir a trabajar a otro lado, ¿no es cierto? Y iba a estar vigilada por la policía para ver qué hacía, para ver si se seguía dedicando a la mala vida, porque el problema ¿cuál era? Dedicarse a la mala vida fuera del prostíbulo, que era por donde pagaban al municipio. Entonces, si se prostituía por la suya, no le estaba pagando al municipio lo que correspondía de canon. Ahora veamos lo siguiente. El mismo reglamento que facilitaba su inscripción en los registros de la prostitución les dificultaba luego abandonar el prostíbulo y el oficio con la misma facilidad, ya que a la persecución de la policía había que agregar que todos los que a sabiendas admitieran en su casa particular o de negocio, en calidad de inquilina, huésped, sirvienta u obrera, a cualquier mujer que ejerciere la prostitución, pagarán una multa de 1.000 pesos. Se considerarán sabedores los que permitan que una prostituta continúe en su casa 3 días después de ser prevenidos por la autoridad. Entonces se iban del prostíbulo, la policía las seguía, se iban a refugiar para vivir o para trabajar en otra casa, la policía iba y decía, esta es prostituta, y si el tipo o la tipa 3 días lo tenía en su casa, iban y le cobraban una multa de 1.000 pesos. Entonces nadie las quería en su casa, nadie les daba trabajo, nadie podía confiar en que esa mujer, aunque había cambiado el prostíbulo, iba a dejar de ser una persona que produjera un costo de esta índole para quien le diera un trabajo nuevo. Bueno, hay bastante más dentro del artículo. Lo que me interesaba era decir que estas nuevas ideas de considerar que hay trabajo sexual y que vamos a reglamentar no son nuevas, tenemos antecedentes, es interesante estudiar esos antecedentes para ver de qué manera quienes ejercen el poder van a transformar esto en una manera de consolidar el privilegio sobre los cuerpos de esas mujeres y además considerar los privilegios de género dentro de la sociedad. Y quería que escucháramos un poquito a Loana Berkins cuando hicimos esta jornada sobre esclavitud y tortura 200 años después. Loana estaba de viaje, hay un artículo de ella acá en el libro, pero Loana entonces dejó grabada su ponencia o su exposición, la dejó grabada para la jornada y entonces me gustaría compartirla con ustedes. Bueno, mi nombre es Loana Berkins y soy presidenta de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual. En estos 200 años, ¿qué podríamos decir nosotras? No, yo creo así, sin temor a equivocarme, que nosotras fuimos parte de todo esto, ¿no? Parte en cuanto a existencia y, digamos, en cuanto a luchas y resistencias de distintos modos que se fueron dando a través de esta historia. Ahora, si lo tenemos que trasladar al mundo del derecho, al mundo de los reconocimientos, recién el 9 de mayo de 2013, 200 años después, por primera vez el Estado argentino nos reconoce a través de la Ley de Identidad de Género. Entonces, la verdad que, ¿cuáles serían las consecuencias? No podríamos dejar de mencionar las consecuencias que produce cuando el Estado niega derechos a un sector. Que a mí me gusta decir más a un sector vulnerabilizado que vulnerable, ¿no? Porque si no pareciera una condición como inherente al ser humano. Nosotras aquí, si certeramente fuimos y todavía somos vulnerabilizadas, ¿no? Puestas en lugares de desventaja, en los lugares del no derecho, digamos. Y entonces las consecuencias las tenemos que mencionar porque, aunque ya lo hemos dicho muchas veces, todavía es necesario seguir recordándola, que es que el travestismo en Argentina, la transexualidad, transgeneridad, como se quiera llamar, se asume entre los 8 y 13 años de edad. Esto produce una expulsión del niño o de la niña de su seno familiar, ¿no? Y entonces después
en el ámbito social, político y jurídico no hay todavía instituciones que puedan dimensionar o que puedan abarcar toda esta realidad, ¿no? Ni dando ningún tipo de cobertura, ni produciendo tampoco ninguna, digamos, situación de garantizar los derechos de nuestra comunidad. O sea que el solo hecho de asumirnos como personas travestis produce que nosotras inmediatamente se nos quiten todos nuestros derechos. ¿Y cuáles serían esos derechos? Que hasta es risible medio decirlo, que es el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a un trabajo. Y ahí empieza a entroncarse otra historia de las travestis, es que la mayoría nos vemos condenadas directamente a la prostitución como única forma de supervivencia. Y estamos hablando de niñas entre los 8 y 13 años de edad, que son sometidas a la esclavitud y a la tortura en todas sus acepciones, ¿no? en toda su forma. Nosotros como historia de comunidad hemos logrado una sola vez en nuestra historia política documentar un caso de una travesti que se llamaba Vanessa Ledesma, una travesti cordobesa que fue torturada en los términos en que se conoce la tortura, en Córdoba por 9 policías, 7 policías varones y 2 policías mujeres. La verdad que los policías no fueron condenados debidamente, se apeló varias veces y la conclusión final es que las compañeras que reclamamos varias veces e insistimos con el pedido de justicia, incluso el caso fue tomado por Amnistía Internacional como un leading case donde pudimos demostrar cómo era la forma selectiva entre que los estados no solo nos controlaban, sino que producían estos tipos de violencia que se conoce como política de bajo impacto. Ese sería, digamos, como el caso extremo, ¿no? Ahora, cotidianamente, ¿qué sucede con muchas de nosotras? Que entre esos 8 y 13 años de edad, al ser condenadas a la prostitución, empezamos a vivir con adultos, empezamos a ser explotadas por adultos, a comerciar con adultos y sometidas a condiciones cruentas y denigrantes, de vida, ¿no? Vivir en hoteles de mala calidad, pagando muchísimo dinero por vivir en esas condiciones miserables. Las compañeras no quieren asistir a los hospitales públicos porque, a pesar que hoy tenemos un DNI, digamos, la cuestión de la discriminación, la mirada, la burla, el espere ahí, bueno, ya va a ser atendida, ¿no? Son patrones comunes que se siguen aplicando hacia nosotras. Y otra cuestión es el empleo, ¿no? A pesar que hemos avanzado con la identidad de género y que tanto gays como lesbianas masivamente han podido entrar a empleos públicos. Cuando digo gays y lesbianas me refiero a activistas gays y lesbianas, ¿no? Sin embargo, la comunidad travesti no puede exhibir los mismos resultados. No somos muchas todavía las que podrían decir que tenemos un empleo o que hemos sido absorbidos por el Estado o que se nos ve como fuerzas productoras de trabajo. Entonces, esta es la situación donde nosotros nos desarrollamos. Y una cuestión que me parece así como crítica, que yo le hago generalmente a todas estas convenciones, es que primero están basadas en una fuerte matriz heterosexual, solo se piensa en víctimas mayoritariamente mujeres, y con esto no estoy desconociendo que las mujeres, digamos, en todos los ámbitos, en todos sus aspectos, son sometidas a condiciones de subordinación, a negación del ingreso a la economía real, se les niega el derecho a decidir sobre su cuerpo, a su libre sexualidad, ¿no? Entonces,
digamos, eso es una cuestión. Primero, heterosexual, entonces desconoce, digamos, causales como la orientación sexual o la identidad de género como cuestiones de discriminación, de sometimiento a esclavitud y de tortura. Y ahí lo que a mí me surge como pensamiento es la cuestión de cómo se construye la víctima, ¿no? Cómo se ha construido históricamente la víctima. A mi entender, a mi modesto entender, la víctima se ha construido desde un lugar, de una mirada piadosa judío-cristiana, insisto, con una matriz heterosexual. Entonces, bueno, pobrecita, ¿no? Cuando generalmente ya sea una mujer estaba trabajando para dar comer a sus hijos. Luego todos estos patrones se siguen repitiendo. Entonces, cuando nuevos sujetos y sujetas aparecemos en la escena política y reclamamos también estos derechos que nos atraviesan, y nos atraviesan porque la discriminación, la tortura y la violencia producen en nosotras los mismos o iguales situaciones que le produce a cualquiera, ¿no? La pérdida de la autoestima, la desvalorización como persona, la paralización que produce. ¿Para qué yo voy a ir a anotarme en tal lugar si a mí no me lo van a dar? ¿Por qué yo voy a contar historias de violencia si eso me quita en el mundo donde yo me desarrollo, me quita valores, ¿no? Entonces debo mostrarme fuerte, eso me va a debilitar como persona. Van a creer que eso está bien que a mí me pase, ¿no? Porque hay toda una concepción de víctimas inocentes y de víctimas culpables. ¿Y quiénes son las víctimas inocentes y quién las culpables? Las culpables generalmente somos prostitutas, negras, villeras, travestis, bolivianos, las mujeres, ¿no? Y generalmente atravesadas por la pobreza. La pobreza es también un condicionamiento muy fuerte. Por eso me preguntaba por qué a mí viene y no solo me niega el derecho, sino se arroga la potestad de darme una paliza como una cuestión ejemplificadora para la sociedad. Digo, sería al revés, a alguien se le pega por rico, por ejemplo, ¿no? Es siempre como al revés, la pobreza también está atravesada, la clase. Estas son las situaciones en las que nosotras realmente vivimos, las situaciones porque puede haber dos relatos, un relato teórico y digamos, y empírico que podemos hacer, y otro es la cotidianidad por la cual nosotras tenemos que atravesar diariamente, ¿no? Y esto creemos que produce cosas bastante negativas, que habría que volver a rediscutir los términos, y que cuando se dice se abolió la esclavitud, digamos, esa premisa habría que ampliarla, ¿no? Y enriquecerla mucho más, porque con los derechos de primera, segunda y tercera generación han aparecido otros sujetos que también, digamos, están interpelando el sistema, e interpelan al capitalismo y al patriarcado. Cuando un hombre compra tu cuerpo, no te está dando un trabajo, te está esclavizando. Primero quiero aclarar que nosotros somos abolicionistas, ¿no? Somos travestis abolicionistas y no vemos la prostitución como un trabajo y no la veremos nunca. Entonces, ni la aceptamos. Y acá no tengo una moral victoriana sobre la prostitución. Entonces, lo que sí estamos desde el transfeminismo dando un gran debate sobre la cuestión de ampliar esto que yo vengo diciendo, de que las víctimas de la prostitución no son solo mujeres, sino también nosotras. Y que hay datos como que bastante llamativos, ¿no? Que el 90 y algo % de nuestra comunidad solo vive de la prostitución, me parece que es grave. Digo, no todas las mujeres, ni pobres de distintas nacionalidades o etnias, se prostituyen, ¿no? Entonces, la pobreza es una cuestión, pero hay miles de factores, como el control de la sexualidad, que todos no entramos en la mercadotecnia del deseo, que
que hacen que nosotras terminemos más en un mundo prostitucional. Y eso tiene consecuencias muy fuertes, no solo que nuestra subjetividad, nuestra corporalidad queda muchas veces más construida por el imaginario del cliente que por nosotras mismas, ¿no? O sea, nosotros tenemos que construir un cuerpo más para satisfacer a la demanda, digamos, que es lo que nosotras en realidad queremos ser de nosotras mismas. Entonces, por eso la prostitución para nosotras no es un trabajo, no lo va a ser. Y una de las cuestiones que quería señalar es que este es uno de los pocos países donde hay mayor cantidad de activistas de distintas organizaciones trans, para resumir todo, que con posiciones abolicionistas. Entonces también en ese sentido estamos pugnando por ampliar el sentido cuando decimos abolicionismo, ¿no? Darle un nuevo sentido y que incluya y ampliar los márgenes de la sujeta principal que se está hablando en el abolicionismo. Entonces, en ese sentido seguimos exigiendo al Estado que genere políticas claras, concretas, porque eso que tengamos el documento no va a resolver nuestras vidas, ¿no? Políticas de inserción, que seamos incluidas en las becas para la educación, que podamos completar los estudios primarios, secundarios, las que deseen asistir a un estudio terciario, universitario, el empleo, que se generen posibilidades concretas a través de, no sé cuál será el mecanismo, pero sí tiene que haber un mecanismo que garantice que nosotros podamos acceder a un empleo. Y también, fíjate, ahora estamos transitando el tema de la vivienda, ¿no? Los formularios de la vivienda exigen familia, con un montón de niños. Entonces ya los formularios no solo son sexistas, sino directamente ni los contempla como potencial sujetas de demanda de ese derecho, ¿no? De una vivienda. Entonces, en todas esas correlaciones que nosotras trabajamos para lograr, y la verdad que no sabemos cómo sería nuestro discurso construido más allá del mundo prostitucional. Bueno. Quería compartir con ustedes las ideas de Loana. Si en el libro está el artículo de ella, lamentablemente ella estaba previsto que diera una de las clases, eso no va a ocurrir, pero quería que estuviera presente con nosotros acá. Dice muchas cosas en este testimonio, cosas que tienen que ver con cuáles son los cuerpos vistos por las políticas públicas, cuáles son los registrados por una política pública no necesariamente vinculada a la prostitución. El hecho de que efectivamente hicimos en su momento, en el año 2000, en la Defensoría del Pueblo, con Loana Berkins, siendo yo defensora, hicimos la primera encuesta de población travesti en la ciudad de Buenos Aires y más del 90% estaban en prostitución. Y eso efectivamente es un hecho enormemente significativo. No hay otra población a la que le pase eso, que su cuerpo sea interpretado como un cuerpo en prostitución. Entonces, pensar políticas integrales, algo que intentamos hacer juntas también. Loana fue mi asesora en derechos humanos cuando fui legisladora. Teníamos un programa de asistencia integral a personas en prostitución, trabajado tanto por abolicionistas como por reglamentaristas, tanto por quienes se consideraban en situación de esclavitud sexual como por quienes se consideraban trabajadoras sexuales, porque mucho del trabajo se puede hacer en común. Es una discusión difícil de saldar en términos teóricos para el feminismo, pero yo creo que sí es posible actuar en coincidencia en algunas cosas que tienen que ver con que no haya explotación, que no haya coima policial, que no haya torturas cuando las detienen, que haya alternativas de inserción laboral o de acceso a la vivienda o a la educación. Todas estas cosas eran políticas que se podían trabajar, y también la prioridad, considerando precisamente que la situación de prostitución es una situación de alta vulnerabilidad y que por lo tanto debían tener prioridad en la asignación de políticas como se tienen en otras cosas, por ejemplo una mujer con muchos hijos a cargo. Entonces muchas cosas se pueden trabajar en común aun cuando no saldemos este debate de la prostitución. Digo eso porque desde el punto de vista académico lo seguiremos discutiendo, pero mientras tanto no es razonable que personas que tienen poco acceso
a las políticas públicas no tengan alguna respuesta por parte del Estado. La próxima reunión van a tener una clase con Marcela Rodríguez. Marcela fue diputada durante 12 años, diputada nacional, trabajó con la ley de trata, trabajó con es una diputada feminista de las poquitas que había en la Cámara de Diputados, muy inteligente, muy capaz. Espero que disfruten la clase con ella, y quienes tienen el texto ya pueden ir leyendo su artículo. Van a ver una cosa muy interesante en la investigación que ella hizo, y es que si bien vamos a hablar del fin de la esclavitud en la Asamblea del año 13, ¿qué pasaba cuando era un hijo o una hija, ese hijo o hija de esclavo, daba un destino distinto? Si bien era los libertos van a estar liberados de la esclavitud, pero cuando era una mujer era una cosa, cuando era un varón era otra, y empezamos a ver cómo la cuestión de género, aún en estas políticas liberales, en estas políticas que consideran los derechos como el eje de las responsabilidades del Estado, de todas maneras hay diferencias. Así que bueno, espero que puedan continuar viniendo. Gracias. Para la próxima les respondo. Yo creo que lo tenemos, que nosotros lo pusimos en YouTube, pero no estoy segura. ¿Vos sabés por casualidad? Bueno, vamos a pensar alguna manera de socializarlo. Lo tomamos para que ella, es más, después va a negro porque es donde ella dijo, bueno, basta. Y esa parte nos pareció que ponerla era ella tenía que viajar y por eso lo filmamos para después desgrabarla, pero vamos a ver una manera de socializarlo y la vez que viene te decimos.